Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos con ustedes en Enlace USACH y ya listos para saludar a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy. Ahí tenemos varios temas, entre ellos el tema que estamos también invitando a comentar a nuestra audiencia. Nos acompaña el día de hoy la presidenta de la Juventud del Partido por la Democracia, Bárbara Sepúlveda. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Muy buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Te agradecemos a ti también, Bárbara, por incorporarte a lo que es nuestro panel, y también saludamos al director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, Jorge Acosta, que también ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola Rodrigo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Bárbara y a todos nuestros auditores de Radio USACH. Bueno, ahí haciendo la presentación, los saludos, nos vamos de inmediato a revisar el tema que ya lo decíamos, está propuesto para conversar el día de hoy, pero además hemos invitado a nuestra audiencia a poder comentar también en nuestras redes sociales esta temática, y que tiene que ver con efectivamente el informe entregado por la Comisión Técnica de la Comisión de Salud del Senado, donde se establecieron algunos puntos a seguir respecto a lo que es efectivamente el futuro de las ISAPRES, y particularmente el tema de la deuda que se ha estado estableciendo por parte de la Superintendencia de Salud. Se fijó que esta deuda va a ser de 451 millones de dólares, está por debajo de los 1.400 que habían establecido por la superintendencia, pero además se propone un plazo de 10 años para efectivamente pagar cada uno de estos recursos. Recordemos que se está trabajando en las propuestas para la ley corta del Ejecutivo, que busca posibilitar entonces llevar adelante este fallo de la Corte Suprema, que ordenó entonces a las ISAPRES adecuar todos los planes de salud a la tabla única de factores y restituir los cobros de exceso. Tema que quiero empezar ya a revisar. Quiero comenzar contigo, Jorge. ¿Cómo ves en particular las propuestas que surgen de parte de esta comisión? Y tomando en cuenta también esos factores, por ahí ha generado inquietud la diferencia que hay entre el monto inicial y el que ha sido planteado por la comisión, pero te dejo la palabra. Bueno, es muy interesante lo que se logró ayer en el Senado. Partamos, ¿cierto?, por una visión un poquito más general que tiene que ver con que esto fue una iniciativa que lideró el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, y que ya venía de los tiempos de también el senador Chaguán, cuando era presidente de la comisión. Y yo quiero destacar que se ha dado un espacio bastante interesante, yo diría bastante inédito, en lo que llevamos de este periodo legislativo, de considerar al Senado un lugar de encuentro para resolver problemas complejos, como lo que estamos viviendo en salud. Eso sin duda que es algo destacable, y ojalá se pudiera hacer en varias otras áreas del país que tienen necesidad de resolver problemas crónicos, como en educación, por ejemplo, en la misma situación de las pensiones. Eso es algo positivo, que no todos los días tenemos noticias positivas, y es bueno relevarlo. En segundo lugar, los técnicos que están en el interior de la comisión son muy distintos, piensan muy distinto. Tenemos un ex subsecretario de este gobierno, como el subsecretario Cuadrado, tenemos un ex ministro del presidente Piñera, como el doctor Santelice, que lograron ponerse de acuerdo junto con otros centros de estudio, con universidades, para poder sacar adelante una propuesta que en principio es muy interesante, en el sentido de que permite lograr dos pilares fundamentales a propósito del problema de las ISAPRES, que siempre se dijo que tenían que respetarse. El primero era respetar el cumplimiento del fallo, es decir, había un mandato judicial que tenía que respetarse, más allá de las críticas, sin duda, que pueden existir en torno al rol que ha tomado la Corte Suprema, específicamente la tercera sala, que muchos han catalogado de un activismo judicial, y que está tratando de llevar más allá de la legalidad digamos, atribuciones que tiene el Poder Judicial, porque para muchos la tercera sala está legislando y no solamente está resolviendo en derecho, cuando aplica a todos los casos y no solamente los casos particulares, lo sucedido con la ISAPRE. Y en segundo lugar, ¿cierto?, el segundo pilar es establecer, ¿cierto?, que pueda haber una viabilidad del sistema. ¿Y qué significa eso? Que estos fallos de las Cortes Supremas no significaran que haya una caída completa, total del sistema de salud privado, y que eso significara dejar en la indefensión desde el punto de vista de la seguridad social a casi 3 millones de chilenos. Por lo tanto, me parece que en principio estas dos posiciones
pudieron ser congeniadas, porque lo que tienen que devolver las ISAPRES equivale a los últimos 8 años digamos, de ganancias, desde el año 2012 al 2020, y al mismo tiempo también se les impide que puedan, digamos, generar, ¿cierto?, y retirar utilidades durante todo el periodo de pago, que son 10 años. Eso es como lo positivo. Ahora, ¿cuáles son las dudas que se van a ir dilucidando en la medida que vayamos conociendo un poquito más el detalle de este informe de más de 100 páginas? Las dudas son justamente por qué existe una diferencia tan significativa, tan grande, entre lo que había calculado inicialmente la superintendencia, los 1.400 millones de pesos, y lo que hoy día, ¿cierto?, entrega esta comisión cercana a los 450 millones de pesos. ¿Por qué es un tercio? La gran pregunta es, ¿acaso hubo una sobreestimación, un sobrecálculo de la superintendencia? ¿No se hicieron correctamente los cálculos a tiempo? ¿O cuál fue la intencionalidad de aquello? ¿Hubo intencionalidad? ¿Hubo dolo? ¿Hubo tratar de generar, ¿cierto?, una inestabilidad, una crisis del sistema que implicara, ¿cierto?, que la capacidad de llegar a acuerdos, de negociación de los distintos sectores se viera dificultada? Porque una opción es pensar que el cálculo que hizo la comisión está mal, pero como les insisto, ahí hay técnicos de un sector y de otro, hay técnicos de las universidades, de los centros de estudio, que actuaron de una manera no política, no supimos de filtraciones, de peleas, de dimes y diretes. Fue una cuestión bastante profesional, y por otro lado tenemos una posición de la superintendencia, que es un órgano que tiene toda la información disponible y que aparentemente habría sobreestimado por 3 esta deuda. Por lo tanto, también es una situación en la que hay que profundizar, y sería interesante que el superintendente pudiera dar explicaciones de aquello. Importante ahí los apuntes que hace Jorge. También quiero ir contigo, Bárbara, para seguir este tema, y particularmente quedarme con parte de lo que decía al final Jorge. Por ahí también queda la inquietud respecto a cuáles son los criterios que hubo desde la perspectiva de esta comisión de establecer este monto, y qué pasó también con la propuesta que había hecho, o más que nada la cifra que... Porque esto, digámoslo, también genera, y sabemos que este tipo de cosas también genera malestar. Te dejo ahí la palabra, Bárbara. Gracias, Rodrigo. Mira, primero, yo creo que es bueno recalcar que la ministra en sus declaraciones se comprometió a revisar la propuesta, ¿ya? No a cumplir al pie de la ley la propuesta. Sí. Eso es lo primero, y por eso nosotros también somos críticos de esta propuesta. Y ahora bien, yo creo que aquí lo más importante es que nosotros no estamos disponibles a permitir perdonazos a las ISAPRES, primeramente. Las ISAPRES tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema y pagar lo que se debe. Acá lo que nosotros estamos discutiendo es que se entregue a Chile un sistema de salud que sea de calidad. Y nosotros estamos en pro de avanzar hacia un sistema, es decir, hacia la transición de un sistema de salud pública que sea de calidad. Y también es importante también generar certeza a aquellas personas que se atienden en la salud privada y que cotizan en ISAPRE, pero también a las personas que cotizan en FONASA y que se atienden en las clínicas privadas. Entonces, yo también creo que aquí hay que hacer un paréntesis y hacer memoria. A ver, por ejemplo, Mañalich, el ex ministro, él también fue parte de la comisión técnica, y entonces también tiene que ver con este fallo. Y él, textual, voy a citar su tweet, dice que se entregó una gran propuesta. O sea, él cree que esta es una buena medida para las ISAPRES en Chile. Y al mismo tiempo, tenemos a Emilio Santelices, que también es parte de esta buena propuesta, según lo que dice. Entonces, aquí también hay un ruido para nosotros cuando vemos que exministros del expresidente Piñera están de acuerdo con lo que con los resultados de este fallo. Nosotros no estamos de acuerdo con que se lucre, porque eso es lo que al final se está haciendo con este fallo. El compromiso con la salud de nosotros es firme, no es con el lucro. Y yo creo que eso es un punto que hace la diferencia. Para nosotros la salud no es un negocio. Y para nosotros esto también es cuestionable, en el sentido de que
siempre hemos aspirado a que la salud sea un derecho social y que el Estado también se haga cargo de garantizarla. Es decir, nosotros no estamos en desacuerdo con que exista la salud privada, pero si existe tiene que ser de calidad, al igual que lo que entregue el Estado. Salud de calidad. Tomando parte de las reflexiones de Bárbara, Jorge, no es menor además saber qué efecto puede tenerlo que se resuelva en torno al tema de esta controversia con las ISAPRES en el futuro de lo que va a ser la política pública en torno a la salud. No es menor, como digo, lo que plantea Bárbara, tomando en cuenta que hay sectores políticos que tienen una óptica distinta de cómo debiese ser la salud en nuestro país. Y frente a ello, de alguna manera, el precedente que se siente respecto a la decisión que se tome en este caso, me da la impresión de que también puede ir estableciendo el camino de las futuras políticas públicas en salud. Jorge, ahí te dejo también la palabra para comentar esto y también plantearle también algunos de los temas a Bárbara si estima conveniente. Bueno, me llaman bastante la atención las declaraciones de Bárbara, porque me parece que la presidenta de la Juventud del Partido por la Democracia, cuya ministra del Interior, ¿cierto?, es del PPD, haga este tipo de declaraciones quitándole el piso a su propio gobierno de esta manera, al menos a mí me llama mucho la atención, porque la Comisión de Salud nominó dentro de los expertos, ¿cierto?, técnicos, por ejemplo, a Camilo Aguilera, indicado, ¿cierto?, como representante de la senadora Jimena Órdenes, independiente del PPD. Por el Ministerio de Hacienda, Alejandro Puente, por el Ministerio de Salud, Consuelo Espinosa y Manuel Pérez, por el Partido Socialista, Teresita Fabre, por el Partido Revolución Democrática, el senador Ignacio Latorre nominó a Juan Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario de Salud Pública de este gobierno. Entonces, intentar decir que este acuerdo de la comisión de la comisión técnica, ¿cierto?, que generó la Comisión de Salud, sería para beneficiar a la ISAPRE, es decirle justamente a todos estos representantes del gobierno y de los partidos del gobierno que están queriendo beneficiar a la ISAPRE. Yo no entiendo por qué habría de suceder eso, sobre todo cuando se está mostrando, ¿cierto?, que la devolución que tienen que realizar la ISAPRE es equivalente a las ganancias de los últimos 8 años, y sobre todo también porque con esto la propia ministra de Salud sale a decir ayer y hoy día en la mañana que le parece que es bastante satisfactoria esta propuesta porque permite justamente equilibrar las dos cosas. Yo entiendo que hay algunos que quieran que esto se aproveche para terminar con las ISAPRES, como lo dijo el propio director de FONASA, Camilo Cid, hace poquito más de un año, que él quería borrar del mapa de la seguridad social a las ISAPRES, pero eso no se puede hacer por decreto, no se puede hacer por un dedazo, eso si lo quieren hacer lo tienen que hacer con los votos en el Congreso, y por eso yo felicitaba la actitud que tuvo el Senado y la actitud que tuvo Juan Luis Castro, porque yo me imagino que la visión que tienen con respecto al cómo sacar adelante la salud no tiene que estar solamente orientada por un prisma ideológico que diga, mira, toda la salud tiene que ser estatal o no puede haber iniciativa privada en salud, y esa es una visión ideológica que tiene un sector de la izquierda que lo propuso, de hecho, claramente, y lo puso en papel en la propuesta de la Convención Constitucional que los chilenos votamos el 4 de septiembre del año pasado y que tuvo el rechazo de 8 millones de chilenos, el 62%. La gran mayoría de los chilenos no quiere eso. Todas las encuestas muestran que 8 de cada 10 chilenos quieren elegir en salud y que por lo tanto quieren tener la libertad de atenderse o en el sistema estatal o en el sistema privado. ¿Y por qué? Porque ven que en el sistema estatal tenemos colas, tenemos filas, tenemos esperas por más de un año y medio donde hay 2,6 millones de chilenos esperando por atenderse con un especialista o por operarse de alguna cirugía. En cambio, en el sistema privado, básicamente gastando la misma cantidad de plata por persona, no hay listas de espera. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en una idealización del Estado como un proveedor de servicios único, que lo único que genera son esperas históricas. Mira tú el ejemplo de Estados Unidos, que tanto se habla del sistema inglés. En el sistema inglés también, después de la pandemia, han llegado a niveles históricos que han duplicado las listas de espera que tenían habitualmente. ¿Y por qué?
porque cuando tú tienes solo un sistema estatal, no tienes los incentivos correctos para que puedan atenderse a las personas como corresponde, y generas inequidades como la que estamos viendo hoy día a propósito del paro, por ejemplo, los funcionarios, que lo único que exigen es que se contraten más funcionarios y no exigen que se resuelvan los problemas de las personas. Entonces, si nos quedamos con la visión ideológica en salud, bueno, tenemos opiniones como los que mencionaba Bárbara, que aquí lo importante es que todo sea estatal. Si nos quedamos con el avance poniendo en el centro a las personas, yo valoro que personas que piensan tan distinto como el ex subsecretario Cuadrado de Revolución Democrática y el ex ministro Santelices, ¿cierto?, ex ministro del presidente Piñera, puedan llegar a un acuerdo en pos de generar lo mejor para las personas y no imponer visiones ideológicas que lo único que hacen es hacer que los pacientes sigan pagando con su salud por las ineficiencias del sistema. Bárbara, ahí te dejo la palabra para poder replicar. Sí, gracias. Bueno, quiero decir claramente, Jorge, que en ningún momento dije que estábamos de acuerdo en que no existiera la salud privada. De hecho, fui explícita cuando dije, nosotros estamos de acuerdo con que exista privada y pública, pero ambos tienen que ser de calidad. Eso no es lo que se está cuestionando. Acá lo que se está cuestionando es la calidad de la salud, del servicio que se entrega, que es un derecho social que debe entregar el Estado. Ahora bien, no creo que sea una idealización mía de la salud, ¿ya? Y mira, por ejemplo, el presidente de la Asociación de ISAPRES hace un tiempo dijo, no puede el sistema ISAPRES darse el lujo de recibir gente enferma. Entonces, ¿para qué están las ISAPRES? Para lucrar, no para atender a los usuarios de forma digna y de calidad, que es lo que nosotros esperamos. En ningún momento hemos dicho que no estamos de acuerdo con que exista la salud privada. Lo que queremos nosotros es que exista una salud de calidad. Eso es lo que estamos diciendo. Aprovechando el tiempo que nos queda, Jorge, Bárbara, y también en la línea de ir llegando a también puntos propositivos, importantes saber qué sacamos en limpio de esto, recogiendo además parte de las inquietudes que hay también de quienes efectivamente se atienden en el sistema público. Yo creo que aquí está también la idea de los usuarios de la salud de poder tener un sistema de salud robusto, fortalecido, y que de las experiencias que hemos tenido se pueda sacar algo en limpio. Jorge, te dejo ahí la palabra para ir cerrando también el tema contigo y después le dejo a Bárbara también que cierre. Sí, no, solamente comentar que después de esas absolutamente desafortunadas declaraciones y condenables declaraciones del ex representante de la Asociación Gremial de la ISAPRE, él no solo fue despedido, sino que fue duramente criticado por el ministro de Salud de ese entonces. ¿Quién era? Emilio Santelices, que ya lo mencioné anteriormente, que participó de esta comisión. ¿Y por qué? Porque evidentemente eso es no entender lo que son las ISAPRE. Las ISAPRES son parte de la seguridad social. Eso lo ha dicho no solamente la Corte Suprema, sino que está digamos, en toda la legislación nacional. ¿Y dónde innovamos en ISAPRE y en sistema privado, Jorge, crees tú? ¿Cómo? ¿Cómo innovamos ahí? Porque yo creo que también hay que sacar lecciones de muchas discusiones que se han estado dando. Y ahí justamente hay una propuesta de la comisión que es súper interesante y que explica, entre otras razones, el cómo se calcula lo que tienen que devolver las ISAPRES a los usuarios, que tiene que ver con la mutualización, ¿cierto?, del riesgo de enfermar de las personas que están en ISAPRE y el interpretar, ¿cierto?, que el 7%, ¿cierto?, de la salud tiene que ser para todo el pool de esa población compartido y que sugieren, por lo tanto, que no hayan excedentes hacia el futuro. Eso sin duda puede ser considerado por algunos como el considerar, ¿cierto?, que el 7% sea un impuesto y algunos argumentos estarán a favor, pero para otros podría ser el primer paso para que se pueda avanzar, por ejemplo, hacia un plan de salud universal, donde se pueda compartir, ¿cierto?, el riesgo no solamente dentro de la población de ISAPRE, sino que también con la población de FONASA, hacia, por ejemplo, lo que ha propuesto el propio Consejo Constitucional, con el Plan de Salud Universal, que es justamente una especie de GES, como Plan GES, pero de toda la población en ISAPRE y FONASA, y que permita, ¿cierto?, que puedan cambiarse al sistema estatal o a los aseguradores privados. Y eso, sin duda, que sería un gran avance para que pudiéramos tener una respuesta no solamente a las personas que están en ISAPRE, sino que también a las personas que están en FONASA. Porque la gran pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué, si se gasta más o menos la misma cantidad de plata
per cápita por persona en ISAPRE y en FONASA, tenemos un sistema que maltrata y hace esperar tanto a los pacientes que están en FONASA y que al mismo tiempo los atiende a tiempo y resuelve los problemas que están en ISAPRE. ¿Por qué, por ejemplo, una persona que tiene indicación de hospitalización tiene que esperar más de 12 horas en el 37% de los casos en un hospital, y eso vemos que no sucede en las clínicas? Por el tema de la administración. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la administración estatal? Bueno, con la ayuda, ¿cierto?, de la sociedad civil, poniendo los incentivos adecuados, incentivando, ¿cierto?, la utilización de los recursos como corresponde, porque cada recurso bien utilizado en salud, cada peso bien gastado en salud, es un peso que llega a las personas para que puedan resolver sus problemas. Y por lo tanto yo tengo la convicción de que esto que ha hecho la Comisión de Salud a través de este Consejo Técnico absolutamente transversal permite avanzar a paso firme en esas reformas necesarias que van a cambiarle la cara a la salud y que van a permitir una atención más digna, que es la que merecen todos los chilenos. Bárbara, también para cerrar el tema de salud te dejo ahí la palabra y también a ir tomando algunos de los elementos que hemos estado conversando desde una línea de poder, tal vez ir estableciendo algunos márgenes en los cuales se puede seguir avanzando, siempre ahí atentos a cómo se vaya a ir dando también esta discusión precisa en torno a la ley de ISAPRES. Sí, claro, o sea, yo primero pienso que esto no es una competencia, ¿cierto?, de si es de mi lado o de su lado, señor Jorge. Yo creo que aquí lo importante es la salud de Chile, ¿cierto?, de la ciudadanía. Y bueno, la ministra en sus declaraciones decía que a ella le interesaba mucho la estabilidad y la cobertura de las personas y del sistema, ya para que hubiese una certidumbre en la salud de Chile. Y por eso es que también dijo que iba a revisar la propuesta. ¿Ya? Entonces yo creo que el problema es de los verdaderos intereses de quienes están en las comisiones al momento de tomar estas decisiones. Y como dije anteriormente, nosotros estamos dispuestos también, como tú decías, a avanzar esta transición, ¿cierto?, a una reforma del sistema de salud, porque lo que más queremos es esto, es que haya un diálogo también. Para eso también, como decían, ¿qué hacer? Yo creo que ahí tiene que haber un diálogo, tiene que también ceder ciertos intereses que por lo demás, bueno, a nosotros lo que nos interesa mayoritariamente es la dignidad y el buen sistema de salud público y privado, en este caso. 9:31 a.m. Estamos de regreso con ustedes acá en nuestro panel de Enlace USACH. Hoy día junto a Bárbara Sepúlveda, presidenta de la Juventud del Partido por la Democracia, y Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Cambiamos de temática, nos vamos ahora al trabajo constitucional y particularmente las instancias que se están abriendo en torno a la comisión de expertos. Sabemos que se van a estar ya se van a empezar a revisar varios de estos temas, sin ir más lejos, lo que tiene que ver con las observaciones del comité de expertos, y frente a ello estábamos también a la expectativa de los tiempos. Había preocupación de trabajar contra el tiempo. Se había en una primera instancia establecido la medianoche pasada, en las 0 horas de día miércoles, para cerrar el ingreso y la recepción de lo que son estas propuestas. Sin embargo, se acordó aplazar hasta esta tarde el ingreso de observaciones a la propuesta constitucional, así que van a tener hasta hoy día a las 14 para ir ingresando entonces estos comentarios. Además, dado estos cambios en la estructura, las votaciones que se iban a realizar en 2 días solo se llevarán a cabo el día jueves, parte de lo definido por la comisión de expertos, que va a ser importante cómo se van a ir definiendo varios de los puntos y tratar de llegar a un consenso, que yo creo que es el principal escollo que tiene de frente esta comisión experta. Por ahí quería recoger también algunas opiniones. La comisionada Catalina Lagos del PS, por ejemplo, decía que podría decir que en general la disposición es a llegar a estos acuerdos más bien de carácter técnico, a corregir errores técnicos y no necesariamente a coger algunas de las posturas que son políticamente más relevantes. Alexis Cortés, también uno de los comisionados, apuntó principalmente al plazo que tienen los expertos. La comisión experta no puede resolver un problema político en 5 días si el Consejo no lo pudo resolver en 4 meses.
algunas de las opiniones que surgen y que nos invitan también a conversar respecto a cuán aterrizadas tienen que ser las expectativas que tengamos en el marco de este proceso que se está ahora viviendo en la comisión de expertos. Bárbara, te dejo la palabra para que también me cuentes un poco con qué expectativas lo están viendo ustedes desde su partido, particularmente tú, y también valorar un poco las opiniones que están surgiendo de los comisionados, donde de una u otra forma me da la impresión se está tratando de bajar las expectativas. Sí, claro. O sea, a ver, hasta el momento nosotros no vemos una disposición de Chile Vamos, de republicanos, a que haya nuevos acuerdos. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero nosotros no vemos esa disponibilidad de poder ceder en algunos puntos, que es algo que nos gustaría. Por supuesto, nosotros vamos hasta el final a hacer lo que sea necesario para dialogar y llevar a nuevos acuerdos que lleven algo de los 12 puntos que en algún momento teníamos como base para esta nueva propuesta de la Constitución. Y bueno, creemos que hasta el momento dentro de esta propuesta se retrocede en algunos derechos sociales que nosotros teníamos como base, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Es algo que ya estamos viendo que nos ha cedido en ese punto y que nos hubiese gustado que hubiese otro comportamiento de parte de las comisiones. Y también, bueno, vemos que se está retrocediendo. Para nosotros en esta propuesta no se ve un Estado social y democrático de derecho, y eso es lamentable, porque eso es lo que nosotros, por lo que nosotros estábamos dialogando. O sea, estamos dispuestos a llegar hasta el último momento en eso, pero no vemos que se ceda en eso hasta el momento. Nosotros creemos que con esta Constitución pierden los más pobres, y eso es lamentable, porque los derechos sociales son fundamentales, esa es la base, y eso no se ve en la propuesta actual. La educación, las pensiones, la salud, no se ven representadas nuestras ideas ahí, no se ven, siquiera son nuestras ideas, son ideas que tienen la dignidad de Chile y que son principios para un Estado social democrático de derecho. Y no se está avanzando hacia este Estado social de derecho. Eso, Rodrigo. Jorge, también cuéntame un poco con qué expectativa estás viendo esta nueva etapa. Ya recordemos que ahí ya está corriendo el tiempo, se están estableciendo algunos de los hitos dentro de este proceso constitucional para efectivamente llevar este proceso dentro de los plazos acotados que se había planteado en un principio. Se habla mucho del carácter técnico que va a ser el trabajo que van a desarrollar en la comisión. Por ahí también algunos se aproximaban a ir tal vez llevando la conversación y la propuesta de la comisión a algo más preciso, particularmente por las críticas que ha habido por las características de algunas normas que tienen más que ver con ámbito legislativo más que constitucional. ¿Por dónde crees tú también va a ir avanzando la comisión en este sentido? Y a la luz, además de las expectativas que se están cifrando algunos partidos políticos de lo que se puede hacer acá. Bueno, es interesante lo que está sucediendo, porque vemos que consistentemente sectores de la izquierda han dicho que la derecha no quiere ceder, que el Partido Republicano quiere imponer, y se dice siempre esa misma frase. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿a qué está dispuesta a ceder, cierto? ¿A qué está dispuesta a acordar? ¿Qué cosas quiere poder llegar a acordar justamente la izquierda? ¿Qué está dispuesta a ceder la izquierda? Esa es la pregunta que yo me hago, porque para bailar tango se necesitan dos. Y en casos concretos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las pensiones, cuando más del 90% de los chilenos en todas las encuestas dicen que quieren ser dueños de sus cotizaciones previsionales, y eso es lo que tiene, entre otras cosas, en la cuerda floja también la reforma del presidente Boric a propósito de las pensiones, la izquierda insiste en que no quiere estar de acuerdo con los chilenos, con el 90% de los chilenos, y no se abre a que las personas puedan ser dueñas de su cotización a través de la capitalización individual. Ya lo mencionábamos antes el tema en salud, el 80% quiere elegir, pero la izquierda insiste en que no, que quiere un sistema único estatal. Cuando vemos el tema de la Defensoría de las Víctimas, ¿acaso no están de acuerdo con que exista una Defensoría de las Víctimas? O cuando vemos el tema del derecho a la vida, que tanto se habla del derecho a la vida, bueno, el 70% de los chilenos no está de acuerdo con el aborto libre. Una encuesta de la UDD muestra que la mayor parte de los chilenos también está de acuerdo con que la Constitución diga que la ley protege la vida de quien está por nacer y no del qué está por nacer. Siendo que ya los republicanos bajaron su enmienda que hablaba, ¿cierto?,
de una protección más clara de la vida del que está por nacer, e incluso se rechazó en el Consejo la frase que decía que todo ser humano es persona, porque sectores de Chile Vamos, para tratar de escuchar a la izquierda, no le dieron su voto, se abstuvieron y eso no se aprobó. Incluso es más, en ese tema, el propio Carlos Peña, que nadie podría decir que es un intelectual de derecha, sostuvo que el argumento de que con esa frase, ¿cierto?, se cae la ley de tres causales, no se sostiene, porque es otro tipo de argumentos los que se tienen que utilizar para poder revertir esa ley a nivel constitucional, con la Constitución vigente y con la futura Constitución si se aprueba la propuesta del Consejo Constitucional. Por lo tanto, la gran pregunta que yo me hago es, ¿verdaderamente existe voluntad de la izquierda para llegar a algún acuerdo? Porque, insisto, para bailar tango se necesitan dos. Y la izquierda más parece estar parapetada en constituir una prueba en el futuro y decir, nunca me escucharon, nunca me incluyeron y vamos a votar rechazo. Bueno, a mí no me sorprende que llamen a votar en contra, no me sorprende, porque ellos fueron los mismos que hace poco más de un año llamaron a votar a favor a un proyecto refundacional como el de la Convención Constitucional de la Baza, Loncón, Atria, Stingo. Y ese era un proyecto radicalmente distinto al de hoy. Porque si a mí me dicen que lo que quieren hacer es una constitución habilitante, yo me pregunto, ¿habilitante para qué? ¿Para una propuesta como la de Baza, Atria, Loncón y Stingo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, la única posibilidad que veo yo para que se apruebe el proyecto del Consejo Constitucional es que se unan todas las fuerzas del apruebo, todas las fuerzas del rechazo, porque las fuerzas del apruebo ya están unidas, lideradas por el Partido Comunista, para votar en contra de este Consejo. Hay que llegar a todos los sectores que están dispuestos a hacer una propuesta mucho más amplia que la derecha, sin duda, pero que entienden al mismo tiempo que tiene que haber una propuesta de futuro que le entregue más derechos a las personas y no menos. Porque lamentablemente hay que reconocerlo. La propuesta de la Convención Constitucional es radicalmente distinta a la propuesta del Consejo, sin duda, pero enhorabuena que sea así, porque esta propuesta del Consejo Constitucional, si pasa las 12 bordes, las 12 acuerdos de todos los sectores políticos. En cambio, la propuesta del de la Convención Constitucional del año pasado, ¿cierto?, de Baza y compañía, no lo pasa. Entonces, son radicalmente distintas. Sí, hay una que sin duda es un avance, que yo creo que es la que le está proponiendo el Consejo a los chilenos, y hay otra que representa solamente un sector que es de la izquierda, que claramente, añorando el poder avanzar hacia eso, va a votar en contra, y por lo tanto yo no veo mucho espacio para que los expertos, que parecen más mandatados por los partidos que por su expertise, lleguen a muy pocos acuerdos. Prácticamente no hay acuerdo. Bárbara, hablemos un poco también de las posibilidades de, efectivamente, de maniobra que tiene el oficialismo, los sectores, efectivamente, de centro-izquierda en el trabajo de la comisión. Sabemos que los equilibrios son distintos a los que nos encontramos en el Consejo, pero eso también nos invita a analizar cuánto de lo que se pueda resolver en esta comisión efectivamente puede ser refrendado en el Consejo Constitucional. Ahí nos encontramos también con realidades distintas, y de ahí la importancia de las características que puedan tener también los consensos, donde también es importante señalar el margen de maniobra en lo que es el Consejo también es poco, el de sectores del oficialismo. Claro, o sea, Jorge mencionaba el tema de las comisiones, de la mayoría y de los diálogos. Claro, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero recordar también que ellos son mayoría dentro del Consejo Constitucional. O sea, ¿qué decisiones podríamos tomar sin tener la posición de los republicanos y así? Entonces, también ahí hay que aclarar un tema, que es el tema de las cantidades de votos que tenemos dentro del Consejo. Ya, esa es la base. Y sí, o sea, yo creo que, bueno, primero partir con que ellos también son mayoría dentro del Consejo. O sea, nosotros, claro, estamos abiertos al diálogo, pero al final ellos son los que tienen la mayoría de votos. Y claro, yo tampoco acá he dicho que vayamos a votar en contra. Estoy diciendo que hasta el momento lo que tenemos a la vista, que son estas enmiendas, a nosotros no nos representan del todo, porque no tienen como base, que es lo que nosotros esperábamos de este proceso, un Estado social de derecho. Es decir, que el Estado provee a la ciudadanía de la educación, de la salud, que es lo básico.
Eso es lo que yo estoy diciendo. Y nosotros hasta el momento estamos esperando los tiempos, esperando los diálogos que se den. Hasta el último momento vamos a hacerlo. Hace poquito, el fin de semana, o el lunes, de hecho, hubo un cónclave donde también los partidos se reunieron oficialistas. Entonces, el diálogo y el espacio está para poder hablar sobre lo que queda de este proceso. Luego se tomará una decisión si vamos en contra o a favor de lo que quede, pero hasta el momento las enmiendas no nos representan. Y creo que eso hasta el momento no ha tenido mucho avance. Esperemos lo que vamos a esperar como partido, como juventud, lo que vaya a pasar de aquí a que se termine el periodo, que ya queda muy poco, y ahí tomaremos una decisión como partido. Sí, Bárbara, hablando también de representatividad de las propuestas, ahí Jorge también en varias de sus intervenciones ha aludido a lo que han sido los resultados de las últimas elecciones, y particularmente cuando se ha analizado el tema del rechazo a la anterior propuesta. ¿Cómo ves también el grado de simbiosis que puede haber entre las propuestas que surgen de los sectores políticos y lo que pasa también con el cotidiano, las personas que efectivamente se ven enfrentadas a ser usuarios de la salud, también preocupados de los temas de pensiones? Ese también es un gran debate que se ha estado dando. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro. O sea, nosotros hemos participado como juventud, como partido, de diferentes instancias donde hemos podido escuchar también a la ciudadanía respecto a este proceso. Hay un descontento también. Yo no sé de qué lado vivirá Jorge, porque la verdad yo estoy en un lado donde las personas comunes y corrientes no están de acuerdo con este proceso. Hay cuestiones que le molestan, no sé, los derechos fundamentales de las mujeres, por ejemplo, el tema de la educación. O sea, yo creo que ahí están los problemas fundamentales. Y por eso repito tanto el tema de el Estado social de derecho, porque esos son temas que afectan a las personas cotidianamente, y que en este momento nos están llevando a una solución que conlleve una garantía desde el Estado para las personas. Yo creo que ahí esto se está viendo más como un lucro, no hay un cambio de mirada, no hay un cambio. Entonces, si me preguntas eso es lo que yo te puedo ver. O sea, yo veo en las calles un descontento. Eso es lo que yo veo hasta ahora. Jorge, en la línea de ir también cerrando el tema y cerrando el panel de hoy, te dejo la palabra para ir también entrando en ese tema y te reitero lo que tiene que ver también con las características de esta discusión. Lo han señalado algunos de los comisionados, vamos a ver cómo se puede ir estableciendo temas comunes en lo técnico, pero además se me vienen a la mente también las palabras de Evelyn Matei respecto a las características de muchas normas. Ella decía que en algunos aspectos parece programa de gobierno. ¿Cómo ves también el tema de ir recogiendo algunas de esas críticas a la hora de ir estableciendo una propuesta más robusta? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, lo que mencionabas relativo, ¿cierto?, a la evaluación que hace la ciudadanía de este proceso es muy interesante. Yo creo que es una discusión muy interesante que puede partir desde ya, pero que sin duda se va a profundizar en el caso de que la propuesta se rechace. Hoy día, la mayor parte de las personas está desinteresada del tema constitucional. Todas las encuestas muestran que es de las últimas prioridades. Siempre está primero salud, delincuencia, el problema de economía, el desempleo, la inflación, que son los temas que le preocupan a las personas. Porque este tema constitucional es un tema que instaló la izquierda. No olvidemos que a propósito del 18 de octubre de 2019, la respuesta que se dio frente a esa crisis, ¿cierto?, que se generó producto de la violencia desde la izquierda, fue decir que esto solo se resolvía con un cambio constitucional, porque el problema de Chile era un problema constitucional. Fue tan efectiva en eso que todas las encuestas a la altura de noviembre decían efectivamente que el mayor problema que tenía Chile era un problema constitucional, porque se armó, ¿cierto?, una visión que lideró la izquierda y que fue muy efectiva en aquello, que duró incluso hasta las elecciones de los consejeros constitucionales y que generó, ¿cierto?, una representación tan importante de la izquierda, incluso la izquierda extraparlamentaria, como la Lista del Pueblo y otros partidos, ¿cierto?, que surgieron a propósito de la Asociación de los Independientes.
Pero rápidamente esa tesis fue decayendo y no solamente por la forma en que actuó el Consejo, la Convención Constitucional, ¿cierto? Que todo el mundo no ha dudado en reprochar, sino que también por el contenido, porque las propuestas no le hacían sentido a las personas. Y en vez de haber cerrado el tema constitucional como estaba, ¿cierto? Estipulado en un solo proceso, cuando se rechazaba, de nuevo, la izquierda, con la, anuencia de un sector de la derecha, decidieron seguir con el proceso. Y a pesar de lo que había dicho el presidente en algún minuto, que se aprobaba o se rechazaba y todo se terminaba, decidieron seguir adelante. Y a pesar de que hubo muchos que dijimos que lo que había que hacer era resolver los conflictos constitucionales que existieran en el Congreso, decidieron ir a un nuevo proceso. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, los chilenos que no estaban de acuerdo con eso, le dieron su apoyo mayoritario al único partido que dijo, ¿cierto?, que no quería un nuevo proceso, que era el Partido Republicano. Y sucedió algo que no había sucedido nunca en la historia de Chile, que la derecha tuviera 3/5 en un órgano representativo y que no tuviera que llegar a acuerdos con la izquierda para poder hacer una propuesta constitucional. Entonces es muy interesante ver la película completa. Lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que si las personas deciden votar en contra, no necesariamente va a ser porque estén en contra de las propuestas, porque todas las encuestas también muestran que cuando les preguntan por los temas concretos que están propuestos aquí, las personas están de acuerdo con lo que dice la propuesta del Consejo, están de acuerdo con ser dueños de sus pensiones, están de acuerdo con elegir en salud, están de acuerdo con poder elegir en educación, están de acuerdo, por ejemplo, con que haya defensores de las víctimas, están de acuerdo con que no les cobren contribuciones, están de acuerdo, por ejemplo, con el tema de que los inmigrantes ilegales puedan ser deportados lo antes posible. Todo eso las personas lo valoran, pero aún así muchos votan rechazo. ¿Por qué? Porque probablemente refleja un hastío con el tema constitucional y no porque estén en contra de lo que se está proponiendo. Y ahí la gran pregunta es: ¿quiénes son los responsables? ¿Vamos a culpar de este rechazo a los comisionados expertos que han hecho todo lo posible para hacer una buena propuesta? ¿Vamos a culpar a los consejeros que fueron electos democráticamente, que han hecho todo lo posible por responder a las expectativas de sus electores? ¿O acaso deberíamos culpar de este eventual fracaso y rechazo de la propuesta constitucional a los ideólogos que se convencieron de que Chile tenía un problema constitucional y que había que someter a Chile completo a un costoso proceso nuevamente simplemente para fracasar? Y al mismo tiempo, ¿qué lecciones sacamos de esto? Porque si seguimos escuchando, ¿cierto?, a esa izquierda refundacional liderada por Jado y por algunos otros que dicen que hay que seguir con el tema constitucional hasta que gane la izquierda, es como extender el partido 200 minutos más, digamos, hasta que gane el local. Bueno, la gran pregunta es si eso es lo que quieren los chilenos o no. Muy por el contrario, lo que habría que hacer es cerrar el proceso constitucional y, bueno, quizás darnos cuenta que la frase que dijo el presidente, que cualquier cosa era mejor que la escrita por 4 generales, no era verdad. No es solamente porque no fue escrita por 4 generales, porque está firmada la Constitución actual por Ricardo Lagos y presidente, ¿cierto?, del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y muchos ministros del PPD también. Y por otro lado, porque a los chilenos parece ser que lo que les parece menos malo, a lo mejor no bueno, pero menos malo, es la Constitución vigente, que, dicho sea de paso, entregó el mayor crecimiento y estabilidad económica del país en los últimos 40 años. Son las 9:51. No me queda más que agradecerle a Bárbara Sepúlveda, a Jorge Acosta, quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy. Estamos atentos a seguir revisando los temas de actualidad en el futuro, en otras ediciones. Que estén muy bien. Un abrazo a ambos. Gracias, Rodrigo. Que estés bien. Gracias. Chao, chao.